Capítulo 64. Tai Lang contra Po. Po se acercó a Tai Lang con el rostro redondo iluminado por la emoción. Eso fue increíble. Es la mejor demostración del ataque de los nervios que he visto en años. Si me golpearas así de repente, no sería capaz de defenderme. Talon soltó una risita, aunque su voz tenía un tono afilado y humorístico. Estás demasiado gordo, panda. El ataque de los nervios no funciona contigo. Pues estalló en carcajadas, pero luego hizo una pausa, golpeándose pensativo la barbilla. Ahora que lo pienso, la última persona tan hábil con esta técnica también se llamaba Tai Lang. Talon volvió a reír, entrecerrando ligeramente los ojos. Los nombres tienen poder sobre nuestros destinos. Po asintió reflexivo y dirigió su atención a Zen. Se arrodilló junto a la zorra y presionó sus patas suavemente contra ella. Un cálido resplandor dorado irradió de él, fluyendo hacia el pequeño cuerpo de Zen. En cuestión de instantes, el cuerpo paralizado recuperó su fuerza y ella se puso de pie, aunque temblorosa. Tai Lang arqueó una ceja. Esto es aún más impresionante, curativo, y así de rápido. Gracias, dijo Po con sencillez. Zen apretó los puños, con las mejillas ardiendo de frustración. Eso no cuenta. Me tomaste desprevenida. Exijo la revancha. La mirada de Tai Lang se volvió fría. Te lo dije, la ira y el orgullo serán tu perdición. No hay excusa en el mundo que pueda deshacer el daño que causan. Zen se quedó helada, por alguna razón, aquellas palabras se sentían pesadas. Guardó silencio mientras Po asentía con aprobación ante la sabiduría del regaño de Tai Lang. Desde atrás, Tigresa habló con un tono lleno de curiosidad. Parece que hablas por experiencia. Efectivamente, respondió Tai Lang con una voz cargada de certeza. Luego se volvió hacia Po. Empezamos. Po asintió, mientras Zen caminaba abatida para pararse junto a Tigresa. Esta vez, Tai Lang adoptó una postura de combate afilada, precisa y rebosante de intención. El aire casual y relajado que había mostrado antes desapareció, reemplazado por una seriedad absoluta. Po sonrió con picardía. Ya te estás tomando esto demasiado en serio. Me gusta. Tai Lang entrecerró los ojos. La última vez te subestimé. Incluso te ignoré. Pero esta vez, te enfrentaré con todo lo que tengo. En el instante siguiente, Tai Lang se abalanzó a toda velocidad, convirtiéndose en un borrón. Los ojos de Po se abrieron ligeramente, pero se estabilizó rápidamente. La ráfaga de golpes comenzó. Los ataques de Tai Lang eran rápidos y feroces, moviendo puños y piernas como relámpagos. Su estilo era implacable, cada movimiento diseñado para abrumar. Pero Po ya no era el panda inexperto de su primer encuentro, ahora era un verdadero maestro de Kung Fu. Bloqueaba, redirigía y contraatacaba, aunque cada golpe lo sacudía por su fuerza bruta. Aún así, la velocidad y el poder de Tai Lang comenzaron a hacerlo retroceder paso a paso. El grueso cuerpo de Po era su único escudo contra la tormenta de ataques, absorbiendo lo que guerreros menores no podrían sobrevivir. Tai Lang, al sentir que su ímpetu flaqueaba, saltó abruptamente en el aire y aterrizó detrás de Po. El panda giró rápido, esperando un ataque desde arriba, pero su rival ya estaba agachado. En un parpadeo, Tai Lang agarró el tobillo de Po y, con una fuerza monstruosa, lo levantó del suelo. Con un rugido, arrojó a Po contra un árbol cercano, astillando la madera y sacudiendo las hojas. Po gimió de dolor mientras rodaba por el suelo. Pero Tai Lang no lo persiguió. Se quedó de pie con calma, con los ojos ardiendo en desafío. Vamos, panda. Lucha contra mí con todo lo que tienes. Po se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra. Luego sonrió. Tú lo pediste. Juntó sus manos con fuerza y una luz dorada comenzó a irradiar de ellas. El brillo creció más y más hasta que pareció que el aire mismo tremolaba. Tai Lang entrecerró los ojos, observando. Experimenta, la gran palma de chi dorado,
rugió Po, lanzando su palma hacia adelante. Una colosal palma dorada surgió de su golpe, dirigiéndose hacia Tai Lang con una fuerza imparable. El humano cruzó ambos brazos frente a él para resistir. El impacto atravesó el patio, enviándolo a volar y haciéndolo rodar por el suelo hasta detenerse violentamente. Talon se levantó rápido, sacudiéndose el polvo de los hombros. Bien, eso es nuevo y bastante fuerte. Po sonrió, sintiendo cómo aumentaba su confianza. Hay más de dónde vino eso. Docenas de palmas doradas brillantes estallaron, martillando hacia Tai Lang desde todas las direcciones. Sus ojos se abrieron de par en par y se movió frenéticamente entre ellas. Esquivaba los golpes devastadores que destrozaban la piedra, agrietaban la tierra y doblaban los árboles. Entonces una voz resonó, aguda y furiosa: ¿qué está pasando aquí? Tanto Tai Lang como Po se congelaron a mitad del movimiento. Se giraron hacia las puertas, donde estaba Sifu. El maestro estaba flanqueado por los otros 4 furiosos, todos con expresiones de asombro. Po, la voz de Sifu era tajante por la furia. Estás destruyendo el palacio de Jade. Po miró a su alrededor y jadeó. Detrás de Tai Lang, los árboles estaban astillados, el suelo marcado y las paredes agrietadas desmoronándose bajo el aluvión de golpes dorados. Gritó, agitando las manos. Lo siento. Sin embargo, Tai Lang permaneció inmóvil, con la mirada clavada en Sifu. Este era el momento por el que había venido, ver a su viejo maestro, pero no le salían las palabras. Por fin, tras lo que pareció una eternidad, Tai Lang habló. El daño puede repararse más tarde. Pero este combate debe continuar. Po se volvió hacia él con sorpresa en los ojos. Sifu, sin embargo, espetó, ¿y quién eres tú? Eso puede esperar, dijo Tai Lang secamente. Po estudió el fuego en los ojos de su oponente y luego habló con firmeza. Maestro Sifu, déjenos terminar el combate. Sifu frunció el ceño, sopesando la seriedad en las posturas de ambos. Finalmente, asintió con reticencia. Cerca de allí, Mono se inclinó hacia Tigresa. ¿Quién es ese? ¿Y qué clase de animal es? No estoy segura de su identidad, admitió Tigresa sin apartar la vista de Tai Lang. Pero se llamó a sí mismo humano. Mono parpadeó. ¿Un humano? Es la primera vez que escucho eso. Los demás estaban tan despistados como él. Mientras tanto, Po y Tai Lang adoptaron sus posturas una vez más. En un abrir y cerrar de ojos, Tai Lang se lanzó hacia adelante. Esta vez, su velocidad era mayor que antes, aterradoramente superior. Detrás de él estalló un fuego azul, impulsando su cuerpo con un ímpetu explosivo. Po no tuvo tiempo de prepararse. La embestida se estrelló contra él como una tormenta. La ferocidad de Tai Lang había alcanzado un nuevo nivel. Sus puños estaban ahora envueltos en abrasadoras llamas azules. Cada golpe quemaba el pelaje de Po y chamuscaba su piel. Po gritó mientras luchaba por defenderse, sintiendo como cada bloqueo sacudía su cuerpo. El fuego ardía cada vez más caliente. Po se dio cuenta de que no podía seguir defendiéndose así. Con un rugido, estrelló su puño brillante contra el suelo. Unas grietas se abrieron en el piso del palacio de Jade mientras una radiante onda de energía estallaba hacia afuera, lanzando a Tai Lang hacia atrás. Po saltó lejos con renovada agilidad, aterrizando sobre el muro del palacio. Miró a su oponente conmocionado, jadeando. ¿Qué pasa con ese fuego? Tai Lang solo gruñó. Apretando los puños, lanzó un golpe hacia Po. De la punta de su ataque brotó una enorme ola de fuego azul, rugiendo a través del patio. Los ojos de Po se abrieron con miedo. Hizo girar sus patas en círculos, conjurando un escudo dorado con la forma del símbolo del yin-yang brillando en el aire ante él. El torrente de llamas se estrelló contra el escudo, empujándolo hacia Po. Él gritó, esforzándose con todas sus fuerzas. Entonces el escudo estalló en chispas doradas y la ola de fuego se disipó. Los dos guerreros se miraron con furia, sin retroceder.
Las patas de Po resplandecieron con luz dorada mientras desataba una docena de rápidos golpes de palma. Tai Lang contraatacó, respondiendo con olas de fuego azul. Sus ataques chocaron en el aire, estallando en ráfagas que sacudieron el palacio de Jade. Desde un lado, Sifu, Zen y los 5 furiosos miraban con una mezcla de asombro y pavor. El extraño intruso manejaba un fuego azul místico y luchaba contra Po en igualdad de condiciones, quizá incluso haciéndole retroceder. Todos podían verlo, Po no se estaba conteniendo. Estaba dándolo todo. Pero Tai Lang no había terminado. Al ver el punto muerto, desató llamas desde sus pies, propulsándose hacia el cielo. Girando en el aire, dio una voltereta y desató una lluvia de fuego sobre Po. El panda se apresuró a saltar a un lado justo a tiempo, mientras un muro de fuego calcinaba el suelo donde había estado. Po apenas recuperó el equilibrio cuando vio a Tai Lang descender hacia él como un meteoro, con fuego azul tras él como la cola de un cometa. Apretando los dientes, Po se agarró la barriga, listo para usarla como escudo y reflejar el golpe, el mismo movimiento que había usado para derrotar a Tai Lang tiempo atrás. Pero Tai Lang lo vio. Lo recordaba. Aquel movimiento lo había enviado una vez a volar por encima de las nubes. Con un giro repentino en el aire, rodeó a Po y aterrizó detrás de él en un borrón. Antes de que Po pudiera reaccionar, el puño de Tai Lang se estrelló contra su cara. Siguió una triple patada, rápida como el rayo, y luego un puñetazo final y aplastante que envió a Po a volar por el patio. Los espectadores jadearon asombrados. El cuerpo de Po se estrelló contra la piedra, rodando dolorosamente mientras luchaba por levantarse. Los ojos de Sifu se abrieron de par en par, no por Po, sino por los movimientos de Tai Lang. Eran familiares, aterradoramente familiares. ¿Te dijo su nombre?, preguntó Sifu con voz baja y urgente. Tigresa asintió, aunque la incertidumbre nublaba su rostro. Sí, pero no estoy segura de que dijera la verdad. Dijo que su nombre es Tai Lang. El corazón de Sifu se estrujó ante aquellas palabras. La conmoción y la incredulidad lo invadieron, pero no había tiempo para pensar en ello. De vuelta en el patio, Tai Lang se erguía alto, mirando al maltrecho guerrero dragón. Rayos comenzaron a crepitar alrededor de su cuerpo. Levantó 2 dedos, en una postura que transmitía una sensación mortal. Con un gruñido, se impulsó hacia adelante, desatando el mayor ataque de rayos que jamás había conjurado. Los ojos de Po se abrieron con horror mientras el rayo azul rasgaba el aire hacia él. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para el final. Desde las líneas laterales, Zen y los 5 furiosos gritaron aterrorizados. Pero el rayo pasó de largo a Po y se disparó directamente hacia las montañas distantes. El impacto golpeó la cima de una montaña y, con una explosión atronadora, el pico se hizo añicos. Cuando el polvo se disipó, la cima de la montaña simplemente había desaparecido. Todos se quedaron helados, mirando la devastación en un silencio atónito. Sabían que, si ese ataque hubiera golpeado a Po, no habría sobrevivido. Habría sido enviado directo al reino de los espíritus. Capítulo 65. La reverencia final. El polvo sobre la montaña en ruinas se disipaba lentamente, pero nadie en el patio del palacio de Jade podía apartar la vista de la destrucción que acababan de presenciar. Tras lo que pareció una eternidad, Po y los demás desviaron la mirada del pico destrozado hacia Tai Lang. Solo para verlo caminar en silencio y con paso firme hacia Sifu. Se detuvo a unos metros, con sus ojos dorados fijos. «Has envejecido», dijo Tai Lang en voz baja. Sifu se quedó paralizado, con una expresión llena de conmoción. Abrió la boca como para hablar, pero volvió a cerrarla. Lo intentó una vez más, pero no le salieron las palabras. Solo podía mirar, incapaz de reconciliar la figura ante él con el alumno al que una vez amó y perdió. Sabía que me reconocería si seguía luchando contra Po, continuó Tai Lang, con un tono más comedido ahora, casi gentil. Esbozó una pequeña sonrisa. Oh Wei tenía razón sobre Po. Es digno de ser el guerrero dragón.
Pero eso no quita el hecho de que yo soy el mejor alumno que has enseñado. Por fin, Sifu logró recuperar la voz. ¿Cómo? ¿Por qué has cambiado así? ¿Qué te ha pasado? La mirada de Tai Lang se suavizó. Es una larga historia, admitió. Pero a lo largo de los años, tuve tiempo de pensar en todo. Que me dieras la espalda no era excusa para la destrucción que desaté, involucré a inocentes. Mi orgullo, mi ira, me cegaron en aquel entonces. Eras a la vez mi padre y mi maestro, y te pagué todo eso atacándote por un solo error que cometiste. He vuelto para decir que lo siento. Por todo el dolor que te he causado. Entonces, para sorpresa de todos, Tai Lang cayó de rodillas. Presionó su frente contra el suelo, postrándose ante su antiguo maestro. El patio se quedó en silencio. Po y los demás miraban con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de la verdad. Esta forma humana, este extraño visitante, era el mismo leopardo de las nieves que una vez aterrorizó el Valle de la Paz y les dio la paliza de sus vidas. Los ojos de Sifu temblaban mientras miraba al discípulo que una vez le rompió el corazón. Durante varios segundos largos, no dijo nada. Luego, con una voz que temblaba tanto de dolor como de alivio, dijo: «Alza la cabeza, Tai Lang». Tai Lang levantó la mirada. Lentamente, Sifu dio un paso adelante. Entonces, en un acto que dejó atónitos a todos los presentes, estrechó a Tai Lang en un abrazo. «No sé qué te ocurrió», susurró Sifu suavemente. «Pero me alegra mucho que hayas dejado ir la ira y el odio que una vez te consumían». Tai Lang devolvió el abrazo, apretando los brazos alrededor del maestro que había sido padre y profesor para él. Desde un lado, Po, Zen y los 5 furiosos observaban en silencio, con su incredulidad mezclándose con asombro. Horas más tarde, la calma volvió al patio. Tai Lang se sentó con Sifu, Po y los demás, hablando abiertamente. Les contó cómo había tropezado con una anomalía que lo arrojó a otro mundo. Había vivido allí casi 17 años. Y, sin embargo, solo habían pasado 6 años en este mundo. Tai Lang habló de espíritus extraños, manipulación de elementos y maravillas inimaginables. El relato fascinó a todos los que escuchaban. Cuando terminó, el rostro de Sifu decayó, con la tristeza ensombreciendo sus ojos. Así que, esta es una visita única. Un momento que nunca volverá a repetirse. Tai Lang asintió. Lo siento. Según el antiguo espíritu que me ayudó a volver, nunca podré visitar este mundo después de hoy. Mono se recostó con un suspiro. Eso es un poco decepcionante. Justo cuando dejas de estar enfadado y ser malvado, te quedas atrapado en un mundo diferente. Ese es mi destino, respondió Tai Lang con calma. Po se inclinó hacia adelante con curiosidad. Entonces, ¿qué piensas hacer ahora en el otro mundo? ¿Vas a ser un protector de la paz? Tai Lang se quedó callado, pensando un momento. Luego dijo: he estado buscando mi propósito durante años. Pero después de esta visita, creo que por fin sé lo que quiero hacer con mi vida. En realidad, Po, tú me diste la inspiración. Yo, parpadeó Po, señalándose a sí mismo. Tai Lang se rió entre dientes. Si un panda tonto como tú puede convertirse en maestro, entonces yo también puedo. De hecho, he enseñado antes y me pareció relajante, incluso agradable. Cuando vuelva, quiero centrarme más en eso. Tal vez incluso abra una rama del Palacio de Jade en otro mundo. No soy tonto, protestó Po, hinchando el pecho. Sifu sonrió gentilmente. Suena bien. Me alegro y agradezco que hayas encontrado tu propio camino. Pero Grulla frunció el ceño pensativo. Hay una cosa que no entiendo. Dijiste que el espíritu te dio 3 días para venir aquí, y ahora dices que tu tiempo se está acabando. ¿Cómo perdiste todo tu tiempo? Tai Lang dejó escapar un suspiro antes de hablar. El espíritu me envió de vuelta al reino de los espíritus y no sabía cómo salir de él por mi cuenta. Necesitaba tiempo para averiguarlo.
Así que fui tras un viejo conocido vuestro, para aprender de él. Sus palabras desconcertaron a todos. Po, Tigresa, los 5 furiosos e incluso Sifu intercambiaron miradas confusas. Metiendo la mano en su bolsillo, Tai Lang sacó un jade verde brillante. En cuanto lo vieron, las caras de todos cambiaron por la conmoción. El jade pulsaba débilmente, perteneciendo inconfundiblemente a Kai. A Po se le cayó la mandíbula. Espera, ¿aprendiste de Kai? ¿Su arte de robar chi? ¿Y luego le robaste el chi y lo convertiste en un jade? Una sonrisa astuta se extendió por el rostro de Tai Lang. Más o menos. Me llevó algún tiempo, sobre todo porque era reacio a enseñarme y para empezar no es fácil lograrlo. Sifu y los demás se limitaron a mirarle, con la incredulidad escrita en sus rostros. Tai Lang se rió. No me miréis así. Pensad que le estoy dando una cucharada de su propia medicina. Quedará libre cuando yo me vaya. El grupo asintió a regañadientes. Grulla inclinó la cabeza. Entonces, con su chi y el tuyo combinados, ¿lograste salir del reino de los espíritus? Tai Lang negó con la cabeza. Su chi no es gran cosa. Lo único especial que tiene es su arte retorcido. Tigresa entrecerró los ojos. ¿Entonces qué hiciste? Talon deslizó otra mano en su otro bolsillo y sacó otro jade. Este brillaba con una suave luz dorada. El patio se quedó en silencio. Era el de Owei. Todos se quedaron helados. La respiración se les atascó en la garganta. Los ojos de Sifu iban de un lado a otro entre Tai Lang y el jade, incrédulos. Su voz tembló cuando finalmente habló. Tú, robaste el chi del maestro Owei. Talon negó con la cabeza con calma. No lo robé. Fui a él para que me prestara su chi. Pero dudaba, claramente, no llevaba a su gran discípulo en el corazón. Así que tuve que tomarlo prestado a la fuerza, muy a mi pesar. No temáis, no le pegué demasiado fuerte. La expresión de Sifu se oscureció. Y yo que pensaba que habías empezado una nueva vida lejos de los impulsos oscuros. No es tan malo, replicó Tai Lang. Piénsalo, él ya ha experimentado ser un jade antes y no es que sienta nada en este estado. Es demasiado viejo y probablemente pasó por cosas peores que yo. Además, siempre está meditando en el reino de los espíritus. Es solo un día de descanso antes de volver a una eternidad de meditación. Pero debo admitir que disfruté del desquite. Sifu se quedó sin habla otra vez mientras Tai Lang se reía para sus adentros. Zen se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Está mal, pero en cierto modo tiene sentido. Todos se giraron para mirarla. Ella se encogió de hombros. De repente, Po señaló a Tai Lang. Espera. ¿Entonces perdí contra ti cuando tenías el poder del maestro Owei y de Kai para ayudarte? Tai Lang sonrió con suficiencia. No usé su chi. Perdiste limpiamente contra mí. Antes de que Po pudiera responder, todo el cuerpo de Tai Lang pulsó en rojo. Bajó la mirada hacia su mano, sintiendo la extraña energía aumentar, y luego arrojó rápidamente los 2 jades hacia Po. Parece que mi tiempo se ha acabado. Hazme un favor, envía a estos 2 de vuelta al reino de los espíritus cuando me haya ido. Po los atrapó con cuidado, con expresión pesarosa. Tai Lang dirigió su mirada hacia Sifu. Su voz era más suave ahora, casi reverente. Padre, gracias por todo lo que has hecho por mí. Quiero que sepas que esta vez honraré tus enseñanzas. No te decepcionaré, aunque no estés mirando. El rostro de Sifu se suavizó en una cálida y temblorosa sonrisa. Tai Lang desvió la mirada hacia los demás. Siento lo del pasado. Espero que cuidéis del maestro Sifu en su vejez. Tigresa sonrió levemente. No tienes que decir ni una palabra. Somos compañeros alumnos del maestro Sifu. El resto de los 5 furiosos asintió con firmeza. Tai Lang les devolvió la sonrisa. Finalmente, se volvió hacia Po. Puede que seas un panda gordo y tonto, pero he aprendido mucho de ti.
Gracias, Po. Entonces, por última vez, Tai Lan volvió a mirar a Sifu. Le dedicó a su maestro una última sonrisa y luego se inclinó. Y en un destello de luz roja, su cuerpo se desvaneció. El patio volvió a quedarse en silencio. La sonrisa de Sifu se borró lentamente mientras una sola lágrima trazaba un camino por su mejilla. Su voz fue suave, cargada tanto de pena como de paz. Tai Lang nos ha dejado para siempre. Capítulo 66. La reflexión de Azula. Habían pasado 3 días enteros desde que Tai Lang desapareció en las profundidades del Polo Sur. Sin él cerca y sin nada que me ocupara salvo el entrenamiento interminable y las charlas ocasionales con Tali y Mai, mis pensamientos se volcaron hacia mi interior en contra de mi voluntad. Una y otra vez, mi mente regresaba al día del sol negro. El día en que yo, princesa de la Nación del Fuego, no pude controlar el fuego por primera vez en mi vida. Mi fuego se había desvanecido y sabía que no había sido solo el mío. Todos los maestros fuego del mundo perdieron su control ese día. Todos menos Tai Lang. Él permaneció intacto ante aquel eclipse maldito. Controlaba el fuego libremente, sin esfuerzo, mientras yo me sentía totalmente expuesta. Según él, fue gracias a sus chakras, un concepto que me explicó en detalle. En ese momento, decidí ignorarlo como tonterías místicas de un prodigio que aparece una vez en un milenio. Pero cuanto más lo pensaba, más se enquistaban esas palabras. Chakras, los míos estaban cerrados. Bloqueados. Por el miedo, la culpa, la vergüenza, el dolor, las mentiras, las ilusiones y los apegos terrenales. Sus palabras se repetían en mi cabeza. En los raros momentos de tranquilidad que me permitía, empecé a reflexionar sobre cada una de ellas. No tardé mucho en llegar a la conclusión que más odiaba, él tenía razón. Yo, que siempre proyectaba perfección, crueldad y control, estaba encadenada por esos mismos defectos. El miedo acechaba en mí. La culpa, la vergüenza, el dolor, estaban ahí, corroyéndome en silencio. Odiaba admitirlo, pero todos eran reales. Todos eran cadenas que me impedían alcanzar algo más grande. Me impedían alcanzar mi verdadero potencial. Día tras día, los pensamientos daban vueltas como buitres. Repasaba mi vida, cada acontecimiento, cada elección. Cuanto más profundizaba, más grietas aparecían. No era perfecta. No era intocable. Era defectuosa. Y eso me enfurecía. Cuando se cumplió una semana desde la partida de Tai Lang, casi me ahogaba en mis propios pensamientos. Buscando distracción, salí a la cubierta del barco para entrenar, pero encontré a Tai Le y Mai allí, apoyadas en la barandilla, mirando hacia el sur. Arqueé una ceja. Es raro verlas en la cubierta con este frío. Tali se giró de inmediato, con los ojos llenos de preocupación. Hola, Azula. Mai no se anduvo con cortesías. Tali está preocupada por Tai Lang. Lleva fuera una semana entera. Parpadeé, sorprendida solo por un instante antes de responder. No hay necesidad de preocuparse. Debe de haber encontrado algo interesante y se ha perdido en ello. Mi tono fue casual, despectivo, como para ahuyentar su preocupación. Pero el rostro de Tali se tensó. ¿Y si le ha pasado algo malo? Eso, no podía procesarlo. La idea era absurda. Mis labios se curvaron y, antes de que pudiera detenerme, me reí. Me reí fuerte y con ganas. La expresión de Tali se endureció por la ira. ¿Por qué te ríes? No tiene gracia. Hice una pausa, sonriendo divertida. No, es divertidísimo. ¿Tienes miedo de que le haya pasado algo malo a Tai Lang? Derrotó al espíritu del océano y al avatar. ¿Qué queda que pueda hacerle daño? ¿Qué se te ha metido en la cabeza para pensar algo tan tonto? Madura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz sonaba herida. Tonto. ¿Crees que es tonto que le pase algo? Lleva desaparecido una semana entera.
Aunque tú no estés preocupada, no tienes por qué ser mala al respecto. Me quedé helada. Su enfado, tan inusual, me impactó más de lo que esperaba. Incluso Mai me dirigió la mirada, con la desaprobación grabada en su rostro habitualmente indiferente. Durante unos largos segundos, no hablé. Luego, en voz baja, dije, lo siento, Tali. No quería. Es solo que me parece impensable que Tai Lang pueda resultar herido. No entiendo por qué te preocupas por algo así. Ni siquiera el sol negro pudo quitarle su control. Los hombros de Tali se relajaron y su expresión se suavizó ante la sinceridad de mis palabras. Sorbió los mocos y dijo, es por eso que estoy preocupada. Es fuerte y no rehúye los desafíos, ni siquiera al espíritu del océano o al avatar. ¿Y si se encontró con un espíritu peligroso? Dijo que sentía un chi poderoso en las profundidades. Consideré sus palabras y negué con la cabeza. Incluso si hubiera un espíritu, estoy segura de que Tai Lang está completamente ileso. Hice una pausa, cruzándome de brazos. No olvides sus chakras abiertos y los extraños poderes que le otorgan. ¿Te das cuenta de lo difícil que es hacerle daño? E incluso si lo lograran, puede usar esa especie de control de luz para curarse. Dejé las palabras en el aire, firmes y seguras, aunque en realidad parecían más un mantra destinado a convencer a Tali. Ella se secó las lágrimas y esbozó una débil sonrisa. Dicho así, dijo en voz baja, sí que sueno tonta. Me acerqué a ellas, cruzándome de brazos como si nada. Entiendo que te preocupes por él, pero sinceramente, temer que ese tipo sufra daños es lo mismo que temer que los peces gobiernen el mundo. Tali soltó una risita ante eso, e incluso los labios de Mai se curvaron en la más leve de las sonrisas. Me puse junto a Tali, apoyándome casualmente en el borde de la cubierta. Mis ojos se dirigieron hacia la interminable extensión de agua y hielo, aunque mi voz era firme. Sabéis, he estado pensando en esos chakras desde que Tai Lang me los explicó. En cómo desbloquearlos. Gracias a eso, he empezado a darme cuenta de lo defectuosa que soy. Ni siquiera sé por dónde empezar. Tanto Tali como Mai me miraron sorprendidas. No esperaba oírte decir eso algún día, admitió Tali. Solté una breve risita. Yo tampoco esperaba decirlo. Mai ladeó ligeramente la cabeza y dijo, según lo que nos contaste, tienes que reconocerlos, luego aceptarlos y superarlos. Resoplé suavemente. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tali inclinó la cabeza pensativa. Tal vez necesitas hablar de ello. ¿Cómo dejarlo ir? Como Tai Lang hablaba con ese gurú. Me quedé en silencio, sus palabras me llenaron de comprensión. Permanecí allí pensando un largo momento antes de hablar finalmente. Mi voz salió más grave y tranquila de lo habitual. Siempre he tenido miedo de ser como Zuko. De ser un fracaso, odiada por mi padre. Ese era mi mayor miedo. Bajé la cabeza, sintiéndome pesada tras decir la verdad de mis sentimientos. Ni Tali ni Mai dijeron nada al principio. Entonces la voz de Tali rompió el silencio. Bueno, ya no tienes que temer eso, ¿verdad? Ahora sabes qué clase de persona es tu padre en realidad. Su opinión no importa. Sus palabras me hicieron sentir más ligera. Levanté la cabeza y las miré despacio, una pequeña sonrisa se formó en mis labios. Tienes razón. Enderezándome, las miré a ambas, las miré de verdad. Siento todas las veces que he sido mala con vosotras. Por no actuar como una buena amiga. En realidad, he estado celosa de las dos. Sus ojos muy abiertos mostraron su sorpresa, pero continué sin dejarlas hablar. Me volví hacia Mai y admití, estaba celosa de que, a pesar de lo fría, lúgubre y silenciosa que eres, lograste tener amigos. Incluso le caías bien a mi hermano. Mientras tanto, yo era la princesa, y donde quiera que iba, siempre me sentía sola. Azula, comenzó Tali, pero la interrumpí. ¿Y tú, Tali? Se me hizo un nudo en la garganta,
pero forcé las palabras. Sentía aún más celos e ira hacia ti. No eres maestra fuego y siempre te vi como la chica que podía hacer trucos de circo. Pero todos se sentían atraídos por ti. Todos te prestaban atención, mientras que yo era ignorada. Dudé antes de obligarme a continuar. No entendía que veía Tai Lang en ti. Y hubo un tiempo en que incluso intenté echar leña al fuego para haceros pelear. Odiaba que te eligiera a ti. Los ojos de Tali se abrieron de par en parte. ¿Gusta Tai Lang? Negué con la cabeza con firmeza. No me gusta. Ni entonces ni ahora. Soy la princesa y creía que merecía lo mejor de todo. Tai Lang era el mejor maestro fuego, incluso de niño, y para mí lo lógico era que fuera mi pareja. Tomó lo mejor, y solo lo mejor. Pero cuando tu cara resultó herida por mi culpa, dejé de tener esos pensamientos. Porque al principio me alegré, pensando que ahora te dejaría, pero luego no sentí más que vergüenza por pensar así. Desde entonces, nunca volví a pensar en Tai Lang de esa manera. Ante eso, incliné la cabeza ante ambas. Lo siento. Fui una mala amiga todo este tiempo, mi orgullo y mi estupidez me habían cegado durante muchos años. No os culparé si decidís terminar nuestra amistad. No soy digna de vosotras. Por un momento, hubo silencio entre nosotras. Luego Tali y Mai intercambiaron una mirada. Sin decir palabra, ambas se acercaron y me rodearon con sus brazos en un abrazo firme. Eres nuestra amiga, dijo Tali suavemente contra mi hombro. Y el pasado, pasado está. Capítulo 67, El Gambito del Sol Negro. El día del Sol Negro, mientras Tai Lang y su tripulación permanecían distantes, una tormenta se gestaba en otro lugar. Al otro lado de los mares, docenas de barcos pertenecientes al Reino de la Tierra y a la tribu Agua del Norte se habían reunido en una pequeña isla cercana a la Nación del Fuego. Las cubiertas estaban abarrotadas de guerreros, cerca de 2000 de los mejores maestros tierra y agua, élites de ambas naciones listos para la mayor apuesta de la guerra. La niebla se alzaba sobre las aguas, una espesa bruma conjurada por los maestros agua para ocultar la flota de miradas indiscretas. Ni un alma de la Nación del Fuego los vería llegar. En la orilla, el ejército se había reunido en filas. Al frente estaba el general Hao, líder del Consejo de los Cinco del Reino de la Tierra. Detrás de él, un enorme mapa de las islas de la Nación del Fuego había sido fijado en un tablero de madera. Su voz se elevó sobre los soldados mientras señalaba el mapa. Nuestro primer obstáculo, declaró el general Hao, trazando con su mano la ruta marítima, es la Puerta de Azulón. Una vez la pasemos, entraremos en el corazón de las defensas de la Nación del Fuego. Docenas de torres y puestos bordean los acantilados. Su armada nos recibirá con sus propios barcos. Se dirigió a las filas de soldados con la mirada afilada. Los maestros tierra serán responsables de proteger nuestra flota. Los maestros agua liderarán el ataque contra sus barcos. Mientras tanto, el Avatar y sus compañeros escalarán los acantilados y eliminarán las defensas superiores. Un murmullo se extendió por las filas cuando señaló la capital. Una vez lleguemos a los muelles, comenzará la verdadera batalla. Debemos cargar a través de las calles de la ciudad directo al Palacio Real. Para cuando comience el eclipse, ya debemos estar en las puertas del palacio. Ese será el momento de atacar, el momento de poner fin a esta guerra. De entre la multitud, un maestro agua levantó la mano. ¿Por qué no esperar al eclipse antes de lanzar el ataque? La voz del general Hao se endureció. El eclipse durará solo 8 minutos. En esos 8 minutos, el control del fuego será inútil. No podemos perder tiempo abriéndonos paso por la capital en ese momento. Ya debemos estar en las puertas del palacio. Solo allí podremos aprovechar al máximo el eclipse, tomaremos el palacio mientras el Avatar acaba con el Señor del Fuego y pone fin a esta guerra. La explicación acalló a la mayoría, pero otra voz surgió de las filas de los maestros tierra. ¿Qué hay del Avatar de Fuego? ¿Y si nos lo encontramos antes del eclipse o
peor aún, después? Una expresión sombría ensombreció el rostro del general. Su respuesta fue pesada. El avatar nos ayudará contra él. Y nosotros debemos ayudar al avatar, si es posible. Si el eclipse comienza y ese monstruo sigue en pie, entonces todos ustedes, todos nosotros, debemos atacarlo juntos con todo lo que tengamos. No se le puede permitir retirarse. El éxito de esta invasión puede depender de su derrota. Acabar con él es más importante que el mismísimo Señor del Fuego. Los soldados intercambiaron miradas inquietas, con los rostros pálidos y serios. El General Hall los observó a todos, elevando la voz con convicción. Los que están aquí hoy son los más valientes, los más fuertes de nuestras dos naciones. Con el avatar a nuestro lado, hoy es nuestra oportunidad, la mayor oportunidad que jamás tendremos para poner fin a esta guerra. Sabed esto, estoy orgulloso de estar aquí y luchar a vuestro lado. Preparaos. Zarpamos en 30 minutos. Con eso, despidió a los soldados y dirigió sus pasos hacia un pequeño grupo que permanecía apartado. El avatar y sus compañeros esperaban en silencio, con los ojos fijos en él mientras se acercaba. Avatar Aang, dijo el General Hao, suavizando la voz pero sin perder firmeza. El mundo depende de ti para acabar tanto con el Señor del Fuego como con Tai Lang. Eres nuestra mayor fuerza. Aang asintió solemnemente, con el corazón encogido. El general asintió brevemente antes de darse la vuelta para supervisar los preparativos finales. Aang lo vio irse, cerrando los dedos en puños. Solo espero que nada salga mal, murmuró. Será un desastre si no puedo detener a Tai Lang. Sokka le dio una palmada en el hombro. Cálmate, Aang. Eres mucho más fuerte que antes. Has dominado completamente el control de la tierra, desbloqueaste el estado avatar e incluso abriste tus chakras. Estarás bien. Pero la expresión de Aang no se relajó. Su voz era baja, preocupada. El gurú Patik me advirtió que no me enfrentara a él antes de dominar los 4 elementos. Eso me preocupa. Si alguien que se supone que puede comunicarse con el universo me advirtió de enfrentar a Tai Lang, entonces es preocupante. ¿Y si Tai Lang espera hasta después del eclipse para atacar? ¿Y si no puedo detenerlo antes de que mate a todos? Top le dio un puñetazo ligero en el hombro. Sé un hombre, pies ligeros. Eres el avatar. Deja de lloriquear y empieza a actuar como tal. Eres más fuerte de lo que crees. Katara se acercó, con voz suave pero firme. Sus ojos se enternecieron al mirarlo. Creo en ti, Aang. Sé que puedes derrotar a Tai Lang. Solo cree en ti mismo y todo saldrá bien. El pecho de Aang subió y bajó al respirar hondo. Sus palabras lo envolvieron como la luz del sol sobre la piel helada, derritiendo el miedo que lo agobiaba. Lentamente, enderezó la postura y la determinación comenzó a llenar sus ojos grises. Lo detendré, cueste lo que cueste, susurró. 2 horas más tarde, la flota conjunta de las dos naciones avanzaba sigilosamente bajo la espesa niebla que los maestros agua habían creado. Llegaron a la puerta de Azulón, un estrecho dominado por una estatua gigante de Azulón que se alzaba del mar en el centro. En los bordes lejanos de los acantilados, 2 grandes estatuas doradas de dragones orientales, majestuosas y vigilantes. El General Hao se paró en la proa del barco líder y anunció: hemos llegado a la puerta de Azulón. Todos los barcos, preparación total para la batalla. En el barco de Aang, Sokka miró a través de la niebla y se burló. ¿Por qué lo llaman puerta? Es solo un estrecho con una estatua. Azulón tenía demasiado ego. Los demás sonrieron ante su broma hasta que sus rostros se quedaron inmóviles cuando Katara dijo: no. Las alarmas sonaron y entonces las bocas de las estatuas de dragón, que tenían cadenas masivas unidas, comenzaron a recogerse lentamente. Con las cadenas se alzó una gran red de metal desde el mar a ambos lados de la estatua de Azulón. Por un instante solo hubo el siseo del oleaje, luego las cadenas se encendieron.
El fuego corrió a lo largo de los eslabones de hierro y un enorme muro de metal y llamas se levantó donde la flota esperaba encontrar aguas abiertas. El General gritó que la flota se detuviera. ¡Rápido! Quiero 2 equipos de maestros tierra y agua para ir y destruir las cadenas que sostienen esas redes. Antes de que los equipos pudieran ser enviados, Aang dio un paso al frente. General, ordene a los barcos que sigan moviéndose, dijo. Yo destruiré las cadenas. El General miró al avatar y luego asintió. Aang respiró hondo, cerró los ojos y los abrió con ambos ojos y tatuajes brillando. Se lanzó al cielo en un tornado giratorio de aire y agua, adelantándose a los barcos. Cuando llegó a la estatua, se movió con movimientos decisivos y cortantes, un tajo vertical con su mano derecha, luego con la izquierda. Los puntos donde las cadenas se unían a la estatua se rompieron y se desprendieron. La gran estatua misma comenzó a desmoronarse y la red de metal se hundió en el fondo del mar. Aang regresó al barco líder mientras el General ofrecía un breve asentimiento de aprobación. Gran trabajo, Avatar. Sokka estiró el cuello hacia el horizonte. Vienen barcos de la Nación del Fuego, gritó. Aang se preparó para saltar a la refriega, pero el general levantó una mano. Espere, Avatar. Le necesitamos para destruir las torres y puestos a lo largo de los acantilados. Aang asintió, reunió a Appa y a su equipo, y salió disparado para atacar las defensas del acantilado. Desde cada barco, los maestros agua se lanzaron al mar y avanzaron hacia los navíos de la Nación del Fuego. Los maestros tierra usaron las rocas que habían traído para construir muros de tierra flotantes ante los barcos, escudos contra el fuego y las balistas entrantes. En lo profundo de la capital de la Nación del Fuego, el Palacio Real bullía con los asuntos del día. El Señor del Fuego Ozai estaba sentado detrás de la cortina de llamas con su consejo cuando un soldado irrumpió en la cámara, con el pánico estampado en su rostro, sin etiqueta, sin protocolo. Solo una urgencia sin aliento mientras corría directo al trono. Ozai, los ministros y los altos oficiales miraron sorprendidos. El soldado soltó de golpe, Señor del Fuego. Un ejército conjunto de maestros tierra y agua, liderado por el Avatar, nos está atacando. No los notamos hasta que llegaron a la puerta de Azulón. Están a punto de llegar a los muelles. La ira estalló en el rostro de Ozai. ¿Cómo ha llegado una fuerza enemiga tan cerca sin que los exploradores de la armada la detectaran? El soldado respondió con voz temblorosa, usaron niebla para ocultar su avance. El grito de Ozai partió la cámara, necios. Se volvió hacia su consejo y ladró órdenes. Almirantes y generales, lideren a sus soldados y detengan la invasión. Protejan nuestra nación. Los almirantes y generales se levantaron al unísono, con los rostros decididos, y salieron de la cámara corriendo. Ozai inhaló lentamente para templarse, luego miró al ministro de guerra. ¿Están listas las nuevas naves?, exigió. El ministro asintió rígidamente. Una sonrisa cruel arrugó el rostro del Señor del Fuego. Entonces ordene que alcen el vuelo. Ya que nos han ahorrado la molestia de cazarlos y han venido hasta aquí, démosles un regalo de bienvenida y mantengámoslos aquí para siempre. Capítulo 68, El Gambito del Sol Negro 2. El almirante Lang dirigió a sus fuerzas hacia el borde de la capital, hacia el gran camino que unía los muelles con la calle principal de la Nación del Fuego. Junto a él marchaban los generales y almirantes, y detrás, casi todos los soldados que la capital pudo reunir, listos para resistir el avance enemigo. Aunque sus órdenes habían sido prepararse para la guerra, Lang también había enviado a una pequeña parte de sus hombres a evacuar a los civiles, instándolos a huir tras las montañas, al otro lado de la isla. Incluso había dado órdenes estrictas de que 2 soldados velaran personalmente por la seguridad de su esposa, pasara lo que pasara. Contempló el horizonte, donde columnas de humo negro se elevaban en espirales, un sombrío presagio de la batalla que se acercaba a cada momento. Tras una pausa, Lang se volvió hacia un soldado que permanecía firme. Regresa, ordenó con voz estable a pesar de la opresión en su pecho.
Dile a los ciudadanos que cualquiera que pueda empuñar un arma o controlar el fuego debe venir a ayudarnos a defender nuestros hogares. El soldado hizo una reverencia brusca y salió corriendo. Uno de los generales, un hombre severo con mechones grises en el cabello, se acercó. La voz del general Chen era baja, cargada de incredulidad. Nunca pensé que viviría para ver el día en que nuestra capital estuviera bajo invasión. El rostro del almirante Lang estaba sombrío como la piedra. Nos tomaron por sorpresa, admitió. Pero, ¿de verdad crees que pueden vencernos? Incluso con el avatar entre ellos, será una lucha sangrienta y costosa para ellos, solo para fracasar al final. El general Chen tarareó, con expresión pensativa. ¿Quién sabe qué están pensando? Quizá esperan que nuestra patria esté mal defendida. Quizá creen que pueden ganar mediante la conmoción y el miedo. Debemos admitir que no es una mala estrategia. Después de todo, la mayoría de nuestros ejércitos están dispersos por el reino tierra. El almirante Lang suspiró, un sonido cargado de tensión. Los exploradores estiman entre 1.500 y 2.000 soldados en la invasión. Pero el avatar, él es nuestra mayor preocupación. El General Chen asintió con gravedad. El avatar es ciertamente nuestra mayor amenaza. Solo desearía que tu hijo estuviera aquí. Me sentiría mucho más tranquilo con el maestro más fuerte de la historia luchando a nuestro lado. Nunca olvidaré el día que nos salvó a mí y a mis hombres de la trampa del rey Bumi. Ante eso, la severidad del almirante Lang se suavizó en una pequeña sonrisa. Parte de mí lamenta haberle permitido ir a explorar tan a menudo. Y esta vez incluso se llevó a la princesa. Ella es hábil, inteligente y tiene el carisma para liderar. Si estuviera aquí en lugar de su padre, me atrevería a decir que ya nos estaría comandando. Para ser franco, la cambiaría por el cualquier día del año. El general Chen se rió entre dientes. Tienes razón en eso. Cerca de allí, el general Suji, que había estado en silencio escuchando cada palabra, alzó la voz. Podéis dejar esa charla irrespetuosa y, me atrevería a decir, traidora para después de la invasión. Tenemos asuntos más urgentes de los que preocuparnos que comparar al Señor del Fuego con su hija. El almirante Lang y el general Chen estallaron en carcajadas ante su agudo comentario. El sonido fue sombrío pero extrañamente reconfortante en el aire tenso. Poco después llegaron los enemigos y los defensores de la Nación del Fuego se mantuvieron hombro, con los ojos fijos en el ejército que se aproximaba. Desde el cielo llegó el bisonte volador del avatar, asomando sobre el campo de batalla. En tierra, filas interminables de maestros tierra y agua marchaban al unísono en formación constante. La fuerza de invasión se acercó como un maremoto. El almirante Lang alzó el brazo, su voz atronando a través de la línea de soldados. Recordad. Detrás de nosotros están nuestros hogares, nuestras familias. No dejéis pasar al enemigo. Un rugido se elevó del ejército de la Nación del Fuego y, con eso, comenzó el sangriento choque. Las dos fuerzas colisionaron con un estruendo ensordecedor, tierra y agua contra fuego. El campo de batalla fue engullido por el caos, ningún bando podía contenerse ni permitirse fallar. Desde lo alto, a lomos de Appa, Ang observaba la carnicería con el corazón encogido. Sus ojos grises se llenaron de tristeza. Debería ayudarles, susurró, con la culpa oprimiéndole el pecho. No puedes, Ang, dijo Sokka con firmeza, empuñando su espada. Tu trabajo es detener a Tai Lang cuando llegue y luego derrotar al Señor del Fuego. Debes conservar tus fuerzas. Katara frunció el ceño mientras su mirada recorría la batalla de abajo. Pero, ¿dónde está Tai Lang? Según la información del Reino Tierra, su última ubicación fue en la Nación del Fuego hace poco y no ha habido otros avistamientos en el Reino Tierra. Debería estar aquí. ¿Pero por qué no se ha unido a la batalla? Sokka frunció el ceño profundamente. Tal vez esté esperando. Siempre aparece cuando las cosas empiezan a ir mal para la Nación del Fuego. O, tal vez esté al otro lado de la isla y ni siquiera le hayan notificado de la invasión todavía.
Aang apretó los puños. Faltan pocos minutos para el eclipse. A este paso nuestras fuerzas no llegarán a tiempo. ¿Y si Tai Lang llega una vez terminado el eclipse? Su voz se apagó, presa del pavor. Sokka le interrumpió con tono sombrío. No pensemos en eso ahora. El equipo guió a Appa tras las líneas enemigas, observando la capital. Miles de personas corrían por las calles, mujeres aferradas a sus hijos, ancianos apoyados en bastones, hombres cargando paquetes con pertenencias. Las familias se apresuraban desesperadas, tratando de huir antes de que la guerra les alcanzara. El rostro de Aang decayó. Esto es muy triste. Sokka tensó la mandíbula. Esto es lo que han estado infligiendo al resto del mundo durante 100 años. Pero pronto terminará. Aang asintió lentamente, pero Katara señaló de repente hacia adelante, con la alarma brillando en sus ojos. ¿Qué son esas cosas? Se giraron para mirar. Desde el otro lado de la ciudad, enormes formas negras se elevaban hacia el cielo. Máquinas voladoras, monstruosos navíos de hierro acompañados por docenas de globos rojos más pequeños. Sokka abrió los ojos como platos. La Nación del Fuego ha descubierto cómo volar. Aang y Katara observaron horrorizados cómo las colosales máquinas comenzaban a avanzar hacia el campo de batalla. Sea lo que sea que planeen, no es bueno, dijo Aang. Tenemos que detenerlos. Saltó de Appa en una ráfaga de aire, lanzándose en picado hacia las naves voladoras. Sokka tomó las riendas. Jeep jeep. Appa viró bruscamente, acelerando tras Aang. Pero antes de que pudieran acercarse, el cielo pareció explotar. Cientos de bolas de fuego llovieron desde las naves, obligando a Aang y a Appa a esquivarlas desesperadamente. El fuego surcó el cielo como una tormenta, bloqueándoles el paso. No puedo acercarme, gritó Aang sobre el rugido de las llamas. ¿Qué están planeando?, le devolvió el grito Sokka. Entrecerró los ojos al darse cuenta. El fuego ni siquiera llegará al ejército desde esta altura. Entonces sucedió. El eclipse había comenzado. Aang dijo con urgencia, el eclipse está empezando. Nuestras fuerzas no están ni cerca del palacio. Sokka respondió, pero parece que todos los soldados de la Nación del Fuego están agrupados ahí abajo. Si acabamos con ellos durante el eclipse, la capital quedará indefensa y esas monstruosidades voladoras no podrán hacer nada. Aún tenemos oportunidad de ganar esto. Aang asintió, pero su júbilo duró poco, la nave principal se elevó directamente sobre el campo de batalla. Comenzó a dejar caer objetos pesados y negros desde su vientre. Las bombas cayeron, golpeando el suelo con explosiones atronadoras. Están lanzando bombas, gritó Sokka con la voz quebrada. La tierra de abajo estalló en fuego y polvo. Los soldados de tierra y agua gritaron mientras las explosiones desgarraban sus filas, cayendo docenas en un instante. El suelo tembló, lleno de los gritos de los soldados atrapados en las explosiones. Los ojos de Aang se abrieron de par en par, con el horror torciendo su rostro. Su dolor y furia surgieron en él como un maremoto. Los tatuajes azules de su piel se iluminaron y sus ojos empezaron a brillar mientras su cuerpo pulsaba con poder. Debo detenerlos, habló, su voz superponiéndose con la de los avatares pasados. Aang alzó el vuelo de nuevo hacia las naves. Con el eclipse agotando su poder de fuego, esta vez no hubo lluvia de llamas para recibirlo, la flota estaba completamente indefensa ante el avatar. Con un movimiento de su mano, extrajo agua de la ciudad, de hogares, pozos y embalses, enviándola hacia el cielo en un arco. Con más movimientos de sus brazos, los torrentes de agua tomaron la forma de lanzas relucientes que atravesaron los globos rojos y destrozaron los cascos de las naves. Una a una, las aeronaves empezaron a caer. Dos de las naves masivas, al ver la abrumadora embestida, dieron media vuelta y huyeron. Aang no las persiguió. La flota voladora de la Nación del Fuego había sido derrotada. Capítulo 69. El precio de un minuto. La batalla continuaba con sangrienta furia.
Decenas de guerreros de ambos bandos ya habían caído y aún así la línea de defensa de la Nación del Fuego se mantenía firme, negándose a dejar que los invasores abrieran una brecha en el camino hacia la capital. El general Chen se limpió el sudor y el polvo de la frente mientras gritaba por encima del choque del acero y los estallidos de control de los elementos. «Nos están lanzando todo lo que tienen», gruñó, matando a un soldado de tierra que había cargado a través de las filas. Su único plan debe ser seguir atacando hasta que nos rompamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dispersar sus fuerzas y atacar en múltiples ubicaciones alrededor de la ciudad? El almirante Lang paró un golpe y empujó al enemigo hacia atrás con el hombro antes de seguir con un chorro de llamas que quemó al adversario. Su rostro estaba sombrío mientras respondía, el avatar voló más profundo en la capital. Tal vez su verdadero plan sea mantenernos atrapados aquí mientras el avatar se enfrenta al Señor del Fuego. Miró hacia atrás, hacia la ciudad. Una luz tenue y feroz parpadeó en sus ojos. Las nuevas aeronaves ya están en el aire. Si podemos aguantar otro minuto o dos, la marea de esta batalla se volverá completamente a nuestro favor. Los soldados de la Nación del Fuego lucharon con esa esperanza ardiendo en sus corazones, cada hombre y mujer esforzándose contra la implacable marea de soldados de tierra y agua. Todos esperaban sus refuerzos desde los cielos. Pero entonces, el mundo mismo comenzó a cambiar. El campo de batalla se oscureció. Las sombras se alargaron. El almirante Lang y los otros comandantes miraron hacia arriba y el horror se apoderó de sus rostros. El sol, que antes brillaba en lo alto, fue tragado por la oscuridad. Los jadeos recorrieron las filas cuando el sol fue reemplazado por un sol negro. La mayoría de los soldados no entendían lo que significaba, pero los oficiales de alto rango lo sabían. La voz del almirante Lang se quebró cuando gritó, «El eclipse». Por eso atacaron hoy. Lo sabían. El General Chen maldijo. Agni nos ayude, sin nuestro control seremos masacrados. Retirada, bramó el almirante Lang con la voz ronca. Retirada inmediata. Dispersaos por la capital y reagrupaos hasta que pase el eclipse. Los hombres comenzaron a retroceder en medio del caos, pero el enemigo también lo había visto. Los maestros tierra y agua rugieron hacia adelante, con sus golpes repentinamente más feroces y su confianza en aumento. En cuestión de segundos, cientos de soldados de la Nación del Fuego cayeron heridos o muertos, y su línea de defensa, antes inquebrantable, colapsó en una frenética retirada. Y entonces, el cielo se llenó de un trueno diferente. Las aeronaves llegaron. Enormes moles de metal se asomaron sobre el campo de batalla, acompañadas por globos rojos más pequeños, y desde sus vientres llovieron bombas. Cayeron en oleadas, explotando entre los invasores. La tierra tembló. Los gritos de los hombres moribundos, tanto de la Nación del Fuego como de los invasores, resonaron por la llanura. En menos de un minuto, la carnicería superó todo lo que se había derramado desde que comenzó la batalla. La garganta del almirante Lang se secó mientras observaba, dividido entre el horror y el alivio. Gracias a Agni que se construyeron estas naves, murmuró. Pero su esperanza se hizo añicos en el siguiente aliento. De los cielos, envuelto en luz y furia, llegó el avatar en estado avatar. Atravesó las aeronaves a una velocidad aterradora, destruyendo una tras otra con una fuerza imparable. Las explosiones estallaron en el cielo mientras la mayor ventaja de la Nación del Fuego se deshacía ante sus ojos. El almirante Lang maldijo en voz alta, con la voz temblando de rabia. Se volvió hacia el general Chen y Suji. Llevad a vuestros hombres a la capital. Dispersaos y regresad al Palacio Real. El eclipse no durará mucho, debemos tener soldados listos cuando termine. Luego alzó la voz para que todos pudieran oír, todos los que puedan luchar con lanzas y espadas, quedaos conmigo. Ganaremos tiempo para nuestros hermanos y hermanas hasta que regrese su fuego. 200 hombres y mujeres se unieron a él, empuñando sus armas con fuerza. El resto fluyó hacia la capital, retirándose según las órdenes. El general Chen hizo una pausa, encontrando la mirada de Lang.
Por un momento, el estruendo de la batalla se desvaneció. «Cuídate, viejo amigo». Los otros generales y almirantes asintieron con sombrío respeto antes de partir, dispersándose en diferentes direcciones con sus fuerzas. El almirante Lang tomó una lanza de uno de los soldados, su asta se sentía pesada y sólida en sus manos. Caminó hacia la vanguardia de los 200 que quedaban. «Soldados», rugió el almirante Lang por encima del sonido de los gritos y el caos. «El enemigo se tambalea por el bombardeo de nuestras aeronaves. Están desorganizados, atacadlos antes de que puedan reagruparse. Cada minuto que ganamos es precioso». Con un grito desafiante, los 200 se reunieron tras él, cargando hacia las filas rotas de los maestros agua y tierra. El suelo aún estaba desgarrado y humeante por las bombas, las formaciones enemigas dispersas. A pesar de carecer de su control del fuego, el acero de la Nación del Fuego chocó con carne y hueso. Lanzas y espadas brillaron mientras rodeaban grupos aislados de maestros y los abatían uno a uno. El coraje, no la llama, los impulsaba hacia adelante. Por un breve y brillante momento, la estrategia funcionó. El enemigo vaciló, sus filas delanteras colapsando bajo la ferocidad del contraataque. Pero el humo se disipó y cientos de soldados más emergieron, avanzando implacablemente. El almirante Lang apretó el agarre de su lanza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Que así sea», murmuró, y se lanzó a la refriega. Esquivó un torrente de agua, se agachó bajo un puño de piedra y clavó su lanza en un enemigo, para luego arrancarla y apuñalar a otro. A su alrededor, sus soldados caían. Uno a uno, eran aplastados por la piedra, azotados por el agua, no podían luchar contra todos esos enemigos. Y en poco tiempo, el almirante Lang se quedó solo. Su lanza goteaba sangre, su armadura estaba agrietada, su cuerpo temblaba de agotamiento. Rodeado de enemigos por todos lados, cayó de rodillas, incapaz de levantarse de nuevo. Su rostro estaba maltrecho, la sangre le corría por la frente, pero sus ojos no mostraban miedo. Levantó la barbilla, esperando el golpe final. Pero en lugar de eso, la multitud se apartó. Un hombre con armadura de general del reino de la tierra avanzó, con una niña ciega caminando tranquilamente a su lado. «Así que», dijo Lang con voz ronca, débil pero firme, «este ataque está liderado por ti, General Hao». El General Hao se detuvo ante él, con la mirada afilada. «No esperaba encontrarte aquí, almirante Lang, y en tal estado». Los labios de Lang se curvaron en una leve sonrisa ensangrentada. «Un plan inesperado, ciertamente, atacar durante el eclipse. Nos tomasteis desprevenidos. Pero no os ganará esta guerra. Según el protocolo, ya se han enviado halcones mensajeros a las otras islas. Los refuerzos vendrán. Ni siquiera el avatar detendrá todo lo que se dirige hacia vosotros». Los ojos de Hao se entrecerraron peligrosamente. Desde arriba, el aire se onduló y el avatar Ang descendió. «El eclipse casi ha terminado», dijo Ang, con un tono de urgencia y preocupación. «Todavía estamos demasiado lejos del Palacio Real. Debemos retirarnos ahora». La mandíbula de Hao se tensó. Se volvió hacia el almirante Lang, con la renuencia ardiendo en su rostro. No quería retirarse, no después de haber estado tan cerca de asestar un golpe decisivo. «¿Dónde está tu hijo, Tai Lang?», exigió el general Hao de repente. «¿Por qué no se ha unido a la batalla todavía?». Los ojos de Ang se abrieron de par en par, no esperaba que este hombre herido fuera el padre de Tai Lang. A pesar de la bruma del dolor, una comprensión se apoderó del almirante Lang. Así que era eso. Los enemigos temían a mi hijo. Incluso con el avatar, sabían que la victoria dependía de la ausencia de Tai Lang, pensó el almirante en silencio. Con esta revelación, el almirante sonrió con suficiencia a través de sus labios ensangrentados. «No está en la capital, como ya habréis adivinado. Pero como te dije, los halcones ya están en el aire. Es solo cuestión de tiempo antes de que todos paguéis con vuestras vidas».
Top se movió junto a Hao, con los pies descalzos presionados contra el suelo. No está mintiendo, dijo secamente. Los ojos del almirante Lang se dirigieron hacia la niña ciega. ¿Podría esta chica ser capaz de detectar mentiras?, pensó Lang para sí mismo. El rostro del general Hao se oscureció. ¿Cuánto tiempo tenemos? El almirante Lang permaneció en silencio, con el pecho agitado. Quería decirles que no mucho y que Tai Lang venía, pero sabía que su hijo podría no recibir la noticia hasta días o semanas después. Y no quería probar si la chica podía detectar mentiras en ese momento, era mejor dejar que el miedo guiara a los enemigos. Gruñendo, Hao controló una roca dentada y la estrelló contra el pecho de Lang. El almirante se derrumbó en el suelo, tosiendo sangre, con el cuerpo convulsionando. «Respóndeme», gritó el general Hao. Pero Lang solo lo miró y volvió a sonreír con suficiencia, con sangre en los dientes. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra. Antes de que el general Hao pudiera golpear de nuevo, la voz de Ang retumbó: «Basta. La invasión termina aquí. Debemos irnos antes de que sea demasiado tarde». Los puños de Hao se cerraron, su furia aumentando. Cada instinto le gritaba que terminara lo que habían empezado, pero el miedo a la llegada de Tai Lang y los refuerzos de la Nación del Fuego se cernía oscuramente en el fondo de su mente. Con un gruñido frustrado, se volvió hacia sus hombres. «Arrastrad a este prisionero con nosotros. Todavía puede ser útil». La orden fue dada. Manos bruscas agarraron al almirante Lang, arrastrando su cuerpo maltrecho. El ejército invasor, conmocionado y ensangrentado, se retiró de la capital. Su avance se detuvo por la sombra inminente de la ausencia de Tai Lang. Y así, la invasión terminó en retirada, perseguida por el miedo a lo que estaba por venir.